Quiero decir a todos los catalanes y al resto de españoles que pueden tener la absoluta seguridad que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra acabarán convirtiéndose en realidad. Los catalanes y el resto de españoles, por suerte, hemos de tener claro que nuestro país es una gran democracia que garantiza y garantizará la ley y los derechos a todos los catalanes. Señor Torra, si piensa seguir por el camino que ha señalado esta mañana, no dude, no le quepa la menor duda, que su libertad acabará cuando empiecen nuestros derechos. Muchas gracias. Nos venga usted con provisionalidades. Señoras y señores, la candidatura que nos presenta hoy el señor Torra es una opción que nos causa una enorme preocupación al Grupo del Partido Popular. Estamos ante un candidato con un discurso que es gasolina para apagar el fuego y cuyo principal activo ha sido la radicalidad y el insulto por el simple hecho de tener la nacionalidad española o sentirse catalán y español, así como los excesos en sus maneras y en sus formas. Excesos, por otro lado, intolerables e inadmisibles en alguien que debería aspirar a gobernar para todos los catalanes. Su discurso demuestra, señor Torra, que usted no conoce Cataluña. Usted solo se conoce a usted mismo y a los que piensan como usted. Por eso, señor Torra, le digo con toda claridad que no tenemos ninguna esperanza en que su nombramiento sea la solución a los problemas que estamos viviendo en estos momentos.